Al finalizar, pues nos ponen sus preguntas en torno a la película que vamos a platicar hoy. Y bueno, pues el día de hoy me toca compartir pantalla con un tipazo, un gran amigo, Daniel Trejo, que nos va a compartir el día de hoy sobre la película del Laberinto del Fauno. Pues sin más, se los presento a mi estimadísimo Daniel Trejo. A ver, creo que ya iba arriba. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué onda, Tocayo? ¿Cómo andas? Todo suave, todo suave. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar el día de hoy en esto que No, he intentado volver a una tradición, que es el Cineclub. sin nombre, gracias por la invitación, por pensar en uno, ¿no? Para participar en el proyecto. No, hombre, pues muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar, mi estimado Daniel, a echar cotorreo sobre el laberinto del fauno. Ok. Bueno, Primero, así, quisiera lanzar una opinión quizá no tan popular. A mí la película no me gustó, ¿no? O quizá se vendió como un proyecto así muy filsa o muy wholesome, pero no me terminó de gustar, a pesar de ser una película del Toro, ¿no? De Totoro-san, no más, no. Pero hay cosas ajá. que sí vale la pena como ir rescatando, ¿no? Justamente hablando de... A ver, pero si quieres, empecemos con esa parte. ¿Qué fue lo que no te enlazó? ¿Qué es lo que le faltó para ser más Guillermo a laberinto? La trama en sí no me gustó. O sea, a pesar de que a mí me encanta, y me encanta en serio, lo que es este film de lo que es de Segunda Guerra Mundial, digo, porque esto está ambientado en la Guerra Civil Española, ¿no? Justamente Sí. con todo régimen franquista y demás, termina siendo mmm, muy suave, ¿no? Se fueron como por otro lado de la tangente, más bien no sé qué esperaba yo de la película, ¿no? Y al final fue, ok, hay cosas que rescatar, pero no es mi hit, ¿no? A pesar de, de ser del Toro, ¿no? Digo, también hay que aceptar que yo no soy un cinéfilo, ¿no? De Hueso Colorado, soy bastante mamón en eso. No porque me vaya por películas indie y demás, sino que soy como mucho más selectivo y a veces por cosas como mucho más simples, ¿no? Por eso digo, pues es una opinión quizá no tan popular, pero de nuevo hay cosas que vale la pena, ¿no? Revisar de Claro. la película. Y la fantasía creo que se desarrolla en todo el film, ¿no? Desde el inicio que vemos a esta chiquilla, ¿no? Que se le queda viendo a este insecto que termina siendo un hada, ¿no? Desde ahí se empieza a destejer toda una narrativa fantástica, ¿no? Quizá no soy muy asiduo a esta cosa de la narrativa fantástica, ¿no? Casi de cuento de hadas, pero vale la pena hablar de eso. No sé, ¿cómo ves? Pues me parece que es un recurso bastante importante, esta cuestión de la fantasía, como lo dices, ¿no? Algo que nos va dando un seguimiento durante toda la película será ese parámetro, ¿no? Entre preguntarte como espectador, pasa, no pasa, o sea, esta chica está eh, usando este recurso para sostener qué, ¿no? Entonces, pues bueno, será un recurso que al menos podemos ver en este personaje, pues utiliza durante el transcurso de toda la película, la fantasía. Porque en esta cosa de analizar películas, no sé, la película da mucha tela de donde cortar. Por donde uno le vea, tiene mucha tela de donde cortar. La cosa aquí es qué de eso podría valer la pena o qué de ahí no suena como muy rebuscado o suena como muy choteado, ¿no? Hay una cuestión, obviamente, entre machismo y fascismo que es sumamente palpable, ¿no? Es muy, pero muy palpable a lo largo de toda la película. Yo no soy totalmente docto en esos temas, entonces yo pues me voy a hacer a un lado, ¿no? En esta cosa de machismos y demás, ¿no? Entonces, más bien creo que lo que compete, que sí es una buena idea, que justamente con toda esta parte de la fantasía. Y también lo vi desde una óptica diferente, ¿no? A mí me gusta cómo, de nuevo, puede ser algo no popular, ¿no? Hay quien le gusta, hay quien no, ver las películas desde una óptica muy Ziyekiana, ¿no? Justamente Slavoj Žižek
cómo a través de todos sus escritos va tomando ejemplos cinematográficos, ¿no? para enriquecer los textos, pero generalmente no es una óptica como muy común, ¿no? De hecho, la crítica que tiene a la Vita Bella, ¿no? de Benigni, pues es completamente atroz, ¿no? Es algo que no se espera a nadie. O sea, él dice que la película sería muchísimo más disfrutable, ¿no? Si el niño, ¿no? Él supiera toda la verdad del campo, ¿no? Que no era un juego, no era una dinámica, que era un campo de exterminio, ¿no? Que justamente es Auschwitz. Es que lo hubiera hecho muchísimo mejor en esta parte de él ya lo sabe, entonces va a mentir al padre, ¿no? En esta cuestión de yo no sé nada, así que por favor tú trata de, de sostener, ¿no? Cierta imagen, ¿no? Esa es una crítica bastante fuerte, ¿no? O sea, ver la Vita Bella por primera vez es, ay, ok, suena bonito, ¿no? Es Antonio Benigni y demás. ¿Y qué termina ocurriendo, no? Es una película, es un campo de exterminio, ¿no? Entonces, desde esa óptica la estaba viendo y hay algo que hace Zizek, ¿no? Y me recuerda mucho a esta cosa, El Depredador, ¿no? Esta película donde sale Schwarzenegger, ¿no? En la primera. Ajá. Y lo que hace Zizek es, con todas las películas, les arranca la narrativa como el depredador arranca el cráneo y toda la columna vertebral, ¿no? O sea, termina rompiendo como todo eso, toma la narrativa y la va desarmando y va puliendo y va haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo lo vi desde esa óptica también, ¿no? O sea, no ver la película por verla, tampoco en un afán de estar analizando o sobreanalizando todo, Claro. sino de encontrar algunas cosas de, oye, ¿y qué tal si le damos un giro, ¿no? ¿Qué tal si lo vemos desde otra perspectiva? Buenísimo. A propósito de la fantasía, pues Zizek tiene un libro que es El acoso de las fantasías y lo pertinente del libro pues es el primer capítulo justamente para hablar de la película, ¿no? Él habla de que hay 7 velos de la fantasía, ¿no? Entonces hay 7 puntos que, como ya lo saben, el trabajo está bastante influenciado por este enfoque psicoanalítico estrictamente lacaniano, pero va tomando elementos de otros autores, ¿no? Y también me gustaría contrastarlo con otros autores que han intentado justamente esta parte del análisis cinematográfico, como Bergson, ¿no? Como el propio Gilles Deleuze, ¿no? Hasta el propio Merleau-Ponty, ¿no? ¿Quién lo dijera que en esta parte de fenomenología de la percepción, ¿no? Y una obra posterior, que es el sentido y sin sentido, lo termina siendo cierta apología de trabajo cinematográfico para la clínica. Pues empecemos, ¿no? Justamente con los velos de la fantasía. El libro lo tengo aquí, justamente para no perderme. Nada más les advierto, el libro está pegado al revés, entonces yo lo leo así, ¿no? Tú lo lees al revés. Sí, yo lo leo al revés. Sí, genera algunas reacciones cuando me lo llevo en el metro. Como que ¿qué le pasa a este chavo? ¿Cómo puede leer al revés? Yo, no, está mal pegado. No, pero son uno de los pequeños tesoros de la biblioteca. Dice que el primer velo de la fantasía es el lugar del sujeto, ¿no? El lugar del sujeto en toda la fantasía, ¿no? Y lo que va desarrollando es justamente cómo funciona la fantasía ante la realidad, ¿no? Que no hay que confundir, ¿no? Justamente hablando en este tenor muy lacaniano, lo que es realidad con lo real, ¿no? Esa es como la primera cosa. Hay que hacer la diferenciación. Ok, sí, por favor. No vamos a hablar ahorita del registro de lo real, ¿no? No vamos a torturar a la banda, sino vamos a hablar de realidad en un sentido pues muchísimo más casual, más cotidiano, ¿no? ¿Dónde ocurre esto, ¿no? En la película? ¿O dónde está esta chiquilla en toda la fantasía? Pues desde el inicio, ¿no? Justamente se puede ver casi como un MacGuffin, ¿no? Este insecto, que uno dice, bueno, pues es un elemento más, ¿no? En todo el plano. No. Ahí se dispara, ¿no?
¿Y de dónde viene? Justamente va al campo, porque va huyendo de una situación completamente bélica, ¿no? Va con su madre, que está embarazada, a, vamos a llamarle barraca, ¿no? Donde está el padrastro, pues que es un militar, ¿no? Y aparte franquista, ¿no? Aparte él es pro-franquista. Y desde un inicio ella dice, yo no quiero estar aquí, ¿no? Mamá, ¿por qué venimos aquí? Yo no quiero estar aquí. Ahí se dispara la fantasía, ¿no? Justamente el tomar ese pequeño objeto, ¿no? Que para cualquiera puede ser completamente perenne, puede hacer algo que no salta a la vista, ¿no? Y cómo este insecto, cuando esta chiquilla está en la bañera, ¿no? Va transformándose en lo que es un hada, ¿no? Pero hay algo importante. Se ve en todas las tomas que ella está cargando libros, ¿no? Y no son libros cualquiera, son cuentos de hadas, ¿no? Así, a grandes rasgos, todos esos son cuentos de hadas. Entonces, si esta parte de la fantasía, ¿no? Se va a disparar como un escenario alternativo, ¿no? O algo que recubre la realidad, ¿no? De esta realidad que no es completamente asequible, ¿no? Que es una realidad difícil, ¿no? Pues entonces te vas por algo que es muchísimo más light, ¿no? Ese sería el primer velo de la fantasía, ¿no? ¿Dónde está posicionado el sujeto? Ok, entonces, hay algo no capturable de la realidad tangible, que entonces aparece el recurso fantasioso como para darle un orden, una explicación, incluso puede ser incluso un saber, ¿no? Sí, Como para poder seguirse sosteniendo, ¿no? justo, se va a disparar esta fantasía porque hay un hoyo justamente en toda la malla y el entramado de la realidad, ¿no? Sí. Es por eso que se utiliza estas figuras topológicas, ¿no? Como el toro, que termina siendo esta ecuación exponencial del número phi, ¿no? Y que al final el toro, pues es una dona, ¿no? Pero ¿qué hay en el centro? Lo real, la nada, ¿no? O sea, si nos ponemos muy sartreanos, muy heideggerianos, ¿qué hay ahí? ¿No? Es algo que no se puede aprender, no se puede capturar. Okay. Pero eso no significa que eso no genere otro tipo de cosas. Sí. Ay, estoy agarrando mi libro mal. Hasta yo me confundo de que está mal pegado, ¿no? El segundo velo de la fantasía, que este es un poquito más difícil, va a traer un poquito más de desarrollo, ¿no? Que es el esquematismo trascendental de la fantasía, ¿no? Gijek está hablando justamente de que la fantasía, ¿no? Va de acuerdo a todo el sistema trascendental kantiano, ¿no? Hablando de, bueno, el deseo, ¿no? Todo esto como un regulador del deseo, ¿no? Ahorita vamos a ir desarrollándolo un poquito más porque el deseo también es una parte importante, ¿no? Okay. En toda esta situación. Para ponernos un poquito más kantianos y seguir adelante, ¿no? La idea, ¿no? Empieza con cultura, ¿no? Porque hay que hacer una diferenciación de cómo se van a utilizar los términos para que termine en esta parte de imaginación y fantasía. Hablamos justamente de una Bildung, ¿no? Esta Bildung, que es completamente heredera del idealismo alemán, ¿no? Que la trata, esto es prekantiano, ¿no? Eso lo trata Hegel, en ese sistema completamente cerrado y absolutista, ¿no? Que proponen la fenomenología, ¿no? Del espíritu. Pesadilla de varios, yo me incluyo, ¿no? Entonces, vamos con esta idea de Bildung, ¿no? Pero también Kultur es Kultur, ¿no? En alemán. Sí. Y ahí tenemos también que hacer una diferencia por cómo se van a ir desarrollando las palabras. Después Kant, en estos, lo trata en dos libros, ¿no? Justamente en Crítica a la razón pura,
y crítica a la razón práctica. Va a tomar la idea de Bildung, y la idea de Bildung va a ser Bildungskraft, ¿no? Que justamente va a ser como todos estos recursos que van hacia la imaginación, más no a la fantasía, porque Kant no está tomando en cuenta todo esta parte de la fantasía, sino de la imaginación, ¿no? Y la imaginación como potencia. Okay. Y después la palabra, en lugar de Bildungskraft, va a terminar en Vollstänkraft, ¿no? Que justamente es la potencia, ¿no? De toda esta imaginación para poder ser representada, ¿no? Y hay que hacer también la diferencia porque estamos, no porque sea un paralelismo como muy gratuito, una yuxtaposición, pero no estamos hablando de toda esta parte de metapsicología freudiana, ¿no? Esto es completamente desde la filosofía y vamos a intentar ver qué sí y qué no del psicoanálisis. Okay. Porque para Kant, pues, la fantasía pues, es algo mucho menor, ¿no? Al contrario de la imaginación, que la imaginación sí es potencia, y es potencia de representación, ¿no? Justamente hablando del problema de qué se puede capturar, ¿no? De eso va. Entonces, con todo este despliegue teórico que la verdad sí llega a dar hueva, porque Kant tampoco es un autor que se lea como por gusto, ¿no? Al menos la mayoría. Y si no, al menos yo no disfruto leyendo Kant. Hay que aceptarlo. Bueno, entonces tenemos esta parte de imaginación y fantasía, ¿cómo es equiparable? El ejemplo que da es el ejemplo de Anna Freud, ¿no? Del pastel de fresas. Ok, entonces, ¿realmente qué se está fantaseando? Yo quiero pastel de fresas y no me lo puedo comer. No, lo que se está fantaseando es yo comiéndome el pastel de fresas. Sí. De igual modo que se puede hacer la traslación al caso del hombre de los lobos, ¿no? No solamente es la fantasía de la mujer, disculpen el francés, pero pues en cuatro, ¿no? Con las nalgas expuestas, ¿no? Sino es qué va a hacer con eso, ¿no? No solamente es la imagen como fantasía, sino este continuum de qué va a hacer con eso. Okay. ¿No? Eso sería el segundo velo de la fantasía según Saint-Zizek, ¿no? Digo que tiene cositas también cuestionables, ¿no? Esto no hay que tomarlo a rajatabla, simplemente es otra postura. O sea, podría ser entonces la potencia de la representación de la fantasía. Uh-huh. Justo, la potencia de poder representar algo, capturar algo. ¿Y qué ocurre justamente en la película? Todo este despliegue de que se aparezca un ser mitológico, ¿no? Un fauno. Y todo lo que va ocurriendo, una mandrágora, ¿no? La mandrágora existe, sí existe, pero no está puesta, ¿no? En esta figura, ¿no? Que simula un bebé, y también el tratamiento que se le da, ¿no? Ponle en un cuenco con leche fresca y cada noche dale 2 gotas de sangre, ¿no? Esto es una referencia pues, bastante paracelsiana, ¿no? Con esta parte del homúnculo, ¿no? Pero pues para hacerlo más asequible, pues no hablamos de semen, sino hablamos de leche. Que si utilizamos a esto que yo le llamo el Classic Freud, ¿no? Freud, pre-malestar en la cultura, pues todo va remitiendo a ese tipo de cosas. El tercer velo de la fantasía es la intersubjetividad, ¿no? Y aquí también tenemos problemas ya situándonos en esta parte lacaniana, ¿no? Hablando de la fantasía, porque en Freud es fantasía y el paso a Lacan es el fantasma, ¿no? Y de nuevo tenemos problemas con las traducciones. Quien haya leído a Zizek en inglés, ¿no? Y lo toma a rajatabla, fantasía lo pone como fantasy, ¿no? Y esto es de lo fantasioso en el sentido más común y corriente. En serio, es común y corriente. No le da un tratamiento. Zizek tiene esa cosa que los tratamientos, tanto autores franceses y más autores alemanes, los trata mal, ¿no? Los trata de una manera súper laxa. Entonces también hay que irnos con cuidado, ¿no? Entonces si tenemos el problema de fantasy,
después tenemos de cómo utiliza la palabra fantasma en francés, ¿no? Que tenemos dos excepciones, que es fantasma con F, ¿no? Fantasme, o fantasma con PH, que suena igual justamente con esta parte de homofonía, pero no indican la misma cosa, ¿no? Fantasma, que va a algo dentro de lo imaginario, y fantasma, que es de lo simbólico. Y esa va a ser la acepción que va a tomar Zizek, ¿no? Justamente leyendo los seminarios de Lacan. En esta parte de intersubjetividad, pues nos estaremos situando en los trabajos, en los primeros trabajos, ¿no? Justamente de Lacan, de bueno, sí se debe de jugar algo de la intersubjetividad con esta frase, ¿no? Del que, el que voy, ¿no? Porque no es que voy, porque es italiano. Es italiano. Y no es qué deseo, ¿no? O qué quiero, sino qué desea el otro de mí. ¿No? Es esa frase que puede estarnos rompiendo la cabeza meses, ¿no? Por no decir años. ¿No? Ese es el problema del lacanismo, ¿no? Que se puede tomar como muy ultranza y al final es realmente qué significa, ¿no? El deseo, si el deseo es propio o mi deseo es el deseo del otro, también qué significa eso. Ay, nada más para agitar un poquito las cosas, ¿no? Complejizarlos, ¿no? Y también, pues, si les interesa, pues que va leyendo como poquito a poquito sobre eso, porque tampoco es algo pues, sencillo de explicar, ¿no? Esto no son enchiladas y quien realmente se jacte de explicarlo así, uno, estaría impresionado o estaría decepcionado, ¿no? En esta parte de intersubjetividad, pues va a decir sí o no, no lo sé, pero este es el Lacan temprano, vamos a llamarlo. También me fastidia estar separando como el joven Lacan, ¿no? El Lacan de lo simbólico, el Lacan del imaginario, el ultimísimo Lacan, bla, 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 ¿no? Y en pasado lo que es seminario 13, ¿no? Que es el objeto de psicoanálisis, y el 14, justamente hablando de la lógica del fantasma, ahí vamos a ver que hay un Lacan antinarrativista, ¿no? Justamente, ¿qué ocurre con toda esta parte de la fantasía? ¿Cómo se va generando el relato del paciente o analizante, como lo quieran ver, ¿no? Y cómo se va posicionando en esa historia. ¿Cuál realmente es su papel, ¿no? Y de aquí se toma el ejemplo del caso de Pegan un niño, ¿no? En esta cosa de la fantasía de si realmente le pegaron o no. No lo sabemos. Y justamente está escrito así. No se sabe. Pero el propio sujeto o el propio paciente en su propia narrativa lo que va haciendo es llenando todos esos huecos con cierta información y eso nos va a llevar a una interpretación, ¿no? Que bueno, no nos iremos más allá porque va a terminar hablando de masoquismo y bla, 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 ¿no? Pero regresando a esto, es el Lacan antinarrativista, entonces no buscamos, ¿no? La fantasía no trae una narrativa y no trae una lógica como tal, ¿no? Y si trajera la lógica y nosotros quisiéramos extraerlo, va contra los propios principios del psicoanálisis, ¿no? De buscar justamente el sentido en el más puro sentido, valga la redundancia, ¿no? Aquí se está jugando lo que es el sinsentido. ¿Qué está ocurriendo? En el caso justamente de la mandrágora, ¿no? Aquí se está manteniendo en toda esta fantasía de si se alimenta la mandrágora, es lo que está aliviando los problemas de parto de la madre, ¿no? Más bien, no de parto, sino del embarazo, ¿no? Porque tenía varios malestares y justamente ella llegó a pie y terminó en silla de ruedas, ¿no? Y posteriormente, cuando se descubre, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Por qué guardas esto abajo de la cama? Es que es una mandrágora y es lo que está ayudando a mamá, ¿no? ¿Y qué termina ocurriendo? No solamente se gana una bofetada, no solamente, pues ya está marcado el destino de lo que le va a ocurrir a la planta, ¿no? Va a ser destruido, pero ¿cómo va a ser destruido? Pues quién sabe. Justamente cómo se juega la fantasía y la narrativa, porque eso es algo propio. ¿Cómo voy a explicarle en
cuasi para protodelirio, es que la mandrágora está ayudando a mi madre, ¿no? ¿Cómo se juega la intersubjetividad? Y Lacan, después de seminario 13-14, va a decir, no, eso no se, ya no se juega desde la intersubjetividad. Aquí lo que se va a ver pues, es lo del objeto A. Y de nuevo, no me voy a clavar con el objeto A, ¿no? Porque es la misma fórmula que nos va a terminar rompiendo la cabeza por meses, por no decir años, ¿no? ¿Cuántos libros no se han escrito de eso? ¿Cuántos seminarios no están dedicados completamente al objeto A? ¿No? Pero seguimos hablando del deseo, ¿no? Tomándolo como el objeto A, el objeto de deseo u objeto causa de deseo. Entonces, justamente para es teoría, película, ¿no? También para que no suene esta cosa completamente pues, delirante. No, pero me quedo pensando justamente en esa escena que dices sobre la relación de la intersubjetividad con la fantasía. O sea, la broncota que fue que después de que le cachan la mandrágora, la avientan al fuego y como acto enseguida la madre tiene un sangrado, ¿no? O sea, como que el evento fantasioso tiene una relación intersubjetiva con la realidad aparente. Esa es la palabra, aparente, porque parecería un acto completamente patafísico. ¿No? Justamente pues, la mandrágora está haciendo pues, un sostén en el embarazo y cuando se elimina, pues ¿qué ocurre? ¿No? Esta amenaza de aborto, porque no solamente se queda en el sangrado, sino en toda la situación de riesgo de aborto, porque sí nace el niño, ¿no? Pero todos los problemas, o sea, sí sería algo completamente dentro de las soluciones imposibles, ¿no? Por eso digo, es completamente patafísico. No solamente excede la regla, sino son la excepción del caso, ¿no? De algo que no le creen si ocurre. De la misma manera que las escenas finales, ¿no? Pues, cuando le disparan, ¿no? Justamente cerca de esta estatua del fauno, ¿no? Ahí la intersubjetividad no se juega porque al final queda la fantasía y queda este delirio de caen las gotas de sangre, ¿no? En estos surcos, ¿no? Alrededor de la estatua y eso va disparando todo, de que ella sí regresa, ¿no? Al lado del padre y de la madre, ¿no? O sea, es un delirio y es bastante triste, ¿no? Pero justamente ahí ya no se juega, ahí lo que están viendo es un cuerpo moribundo, ¿no? Es un cuerpo moribundo y un bebé, al cual tienen que rescatar, ¿no? ¿Qué bebé puede sobrevivir a la intemperie? ¿No? Eso es dentro del obvio. Pero nadie más está viendo la escena, solamente ella, ¿no? En sus últimos minutos de vida, ¿no? Ni siquiera es que es lo que nos da a entender el autor, no, creo que eso es algo que va dentro del obvio, ¿no? Si le disparan a alguien, ¿no? Y tiene sangrado en el abdomen y tiene sangrado por la nariz, pues no creo que vaya a sobrevivir mucho tiempo, sinceramente. Sí. Pero retomemos, no hay una narrativa como tal y también siempre está en juego la posición del sujeto, ¿no? Del sujeto como narrador, del sujeto como participante activo de toda esta narrativa. Porque es muy diferente, ¿no? Y para los que hayan estado en análisis o en algún dispositivo terapéutico, suena muy diferente esas primeras entrevistas, esas primeras sesiones, que se va haciendo este desarrollo, ¿no? Es que mi mamá esto, es que yo tal, no es que mi novia, y cómo uno cambia de posición y gira y suena bien diferente a la historia, desde un narrador como tal a alguien que estuvo participando activamente, ¿no? Claro. Ahí. Entonces vamos a seguirle con el señor Zizek. ¿Qué tal? Pues me parece bien interesante porque justamente este punto que acabas de comentar, creo que lo que nos permite ver, ¿cómo decirlo, Daniel? La lectura de un cuento de hadas, ¿no? O sea, lo que te permite el trabajo con un texto y entonces, no sé, imaginarte las cosas. Una tendrá que ver con la posibilidad de imaginar y otra cosa es el lugar fantasioso, los puntos que venías mencionando, ¿no? La posibilidad que tiene la realidad aparente, la narrativa que tiene, en donde entonces el sujeto, la intersubjetividad está en juego ahí, ¿no?
O sea, no es una cuestión como de, ¿cómo decirlo? No sé, como de darse una idea introyectadamente de lo que voy leyendo, de lo que voy viendo en las letras mientras leo, o con esta niña, ¿no? Con Ofelia, donde las pone ahí y ella es parte de la fantasía, ¿no? Pero también cómo se va gestando. Me gustaría regresar un poquito a, por ejemplo, el caso del hombre de los lobos, que es algo importante hablando de todo el folclore, ¿no? Y cómo todos estos elementos se van integrando a la narrativa y a la fantasía, ¿no? En el caso del hombre de los lobos, pues va refiriendo, hay 6 o 7 lobos, ¿no? En el árbol, ¿no? Y la interpretación directa es, bueno, es que en algún momento Sergei Pankiev menciona el cuento de los 7 cabritos, ¿no? Y lo toma así a rajatabla de, bueno, es que deben ser 7, ¿no? Porque si ya refirió que es el cuento de los 7 cabritos, no es muy disparatado hacer la asociación de, bueno, entonces por eso son 7 lobos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Y realmente no pasó mucho tiempo. Pero es por eso lo que me gusta mucho de ese caso, que es de esos casos en que Freud acepta de, sí, sí me equivoqué, ¿no? Como el caso Dora, tarda un poquito menos, pero sí lo aceptas de, me equivoqué. ¿Por qué? En tomos posteriores tiene un ensayo justamente con Oppenheim, ¿no? Justamente hablando del folclore en los cuentos de hadas, que es bastante pertinente con la película, ¿no? Y es, ok, no solamente fue el decir el cuento de los 7 cabritos, ¿no? Es el cuento del lobo bobo, ¿no? El cuento de la caperucita roja y demás. Y toda esta corriente de cuentos de hadas rusos, justamente, son tomados directamente de Afanasiev, ¿no? O al menos la antología que termina siendo Afanasiev al respecto. Y es ahí cuando dice, sí, hay que tomar en cuenta todo el contexto para poder entender, ¿no? O al menos poder vislumbrar la idea de toda esta narrativa. Entonces, no es fortuito que ante toda esta situación, que es completamente desagradable, ¿no? No es asequible psíquicamente, no, pues es una niña en un conflicto bélico y se la llevan al bosque porque pues Madrid y demás está hecho ruinas, ¿no? ¿Dónde está su salvación? Pues en su mente, ¿no? En su imaginación. Por eso es una potencia creadora. No solamente son hadas, es un fauno, es una escena, esta escena le da un gis, ¿no? Bueno, hay 10 en tiza, pero pues le da un gis con el cual va a marcar la puerta, una puerta que se abre, ¿no? En una habitación que es completamente cerrada, es un cuarto, ¿no? Y termina desplegando un pasillo inmenso que termina en una habitación, ¿no? Donde está esta criatura que también, llama mucho la atención, ¿no? Justamente como todo el simbolismo que hay de no tiene, no tiene ojos, ¿no? Donde estaría normalmente, ¿no? Los ojos están en un plato. Hay un gran festín. ¿Por qué se le da la indicación de no comas nada? ¿No? Solamente haz, ve, con este reloj de arena que igual, quién sabe de dónde salió ese reloj de arena. Sin embargo, aparece, ¿no? Ahí en la realidad. Hay mucho, mucho de dónde cortar en el film, ¿no? Y podemos hacer como de estos pequeños análisis, ¿no? A los cuales me pongo, pero sí hay elementos que comentar, ¿no? Esto es Classic Freud, ¿por qué no le dicen que coma nada? ¿Por qué no tiene ojos? ¿Por qué hay litografías y cuadros de esta persona matando niños, ¿no? Porque no se los come, ¿no? Sino los está matando, ¿no? De hecho, la daga, ¿no? Que obtiene de esa habitación es con la cual pues va matando a estos niños y también pues el montón de zapatitos, ¿no? Así muy, muy, muy de la lista de Schindler, ¿no? Estas pilas de ropa, ¿no? Completamente abandonados. No, pues se está haciendo esta referencia, ¿no? A Saturno, ¿no? Saturno devorando a sus hijos. Pero está devorando a sus hijos, no. Realmente está devorando otra parte, que es la inocencia, ¿no?
esta inocencia infantil, ¿no? A pesar de que pues, tiene un banquete enfrente de él, ¿no? Y que sinceramente el banquete no se ve nada mal, ¿no? No va rompiendo con toda la imagen, porque es comida que se ve bastante apetitosa, ¿no? Es bastante frugal. Y pues lo que decía de yo no soy muy doctor en estas cosas de machismo, pero sí en estas cosas de totalitarismo, ¿no? Se van poniendo las referencias. Ahí está simbolizado todo el totalitarismo de una situación actual, ¿no? No solamente es algo completamente gratuito, es en un contexto bélico. Ah, están saludando. Hola, hola los que se vayan integrando a este delirio, ¿no? Pero justamente es una potencia creadora y potencia de poder capturarlo, ¿no? Aunque solo lo veas tú, porque esa es la cosa, solamente ella lo ve, a pesar de estar rodeada de gente, ¿no? De ver la madre y demás, lo más directo que puede pasar es la mandrágora, ¿no? Y la mandrágora la ven y es, ¿y esto qué es, no? Literalmente es una raíz, ¿no? Quizá en este juego quizá hubiera faltado de quitarle ese antropomorfismo, ¿no? Que se vea literalmente como una raíz, porque la mandrágora termina siendo como el jengibre, ¿no? Así se ve. Y sí, y regresamos al punto, es completamente sorprendente que cuando se avienta al fuego, la madre tiene estos dolores, ¿no? Estos dolores de vientre, tiene este sangrado, ¿no? Dice Jordi Resto, súper delirio. Pues sí, sí suena bastante delirante. Ya después. Pero, o sea, ahorita, antes de que mencionaras esto último, me quedo pensando en justamente esta escena, de lo que estás hablando del monstruo que remite a Saturno, donde la chica Ofelia no puede no comerse una uva, ¿no? O sea, es como, me parece que ahí lo que aparecen son todas las posibilidades de inhibición, ¿no? O sea, todas las posibilidades en las que ella tendría que inhibirse, ¿no? Para, es la petición del fauno, no hables, no veas, corre, tiempo, no comas, y entonces ella pues sucumbe a esa parte, ¿no? A lo que está por fuera de su realidad aparente, donde entonces veíamos sopas, conejos muertos, o sea, como comidas muy de campo, ¿no? Versus este señor banquete, ¿no? Eso nos puede remitir, ¿no? Que también lo estuve revisando, ¿no? Y admitiendo a mí mismo de, oye, tu lectura de aquí estuvo bastante laxa, ¿no? Pero pues pasaron años, ¿no? Pero estoy hablando del malestar en la cultura, ¿no? Justamente en estos límites del deseo, o más bien, qué desear o cómo debo desear, ¿no? Y cuál va a ser la figura del fauno, ¿no? Completamente pues es restrictivo, pues tiene que ser antes de que llegue el último grano de arena del reloj, no comas nada y ve de entrada por salida, ¿no? ¿Qué nos diría justamente del malestar en la cultura, ¿no? Uno no puede llevar a cabo, ¿no? Sus más bajos instintos, ¿no? De aquí la vía más humanita sería pues la sublimación, ¿no? Que lo pone muy sencillo, pero pues no es nada sencillo, ¿no? Sino justamente irle poniendo trabas a esta parte del deseo, Claro, que termina sin explicarlo al fin de cuentas, ¿no? ¿no? Y a pesar de ser muy recopilatorio con el desarrollo de Totem y Tabú y todo esto, pues no termina dando la solución, ¿no? Pero en este caso, justamente hablando de cultura, el fauno sería la cultura, ¿no? Poniendo todas estas limitaciones, ¿no? Y de nuevo, tiempo, no hagas esto, no hagas tal, en esta cosa de ir encauzando y si no restringiendo el deseo, ¿no? Que termina siendo lo mismo, si lo vas restringiendo va a salir por un lado, va a salir por el otro, ¿no? Un fenómeno completamente entrópico, ¿no? Tiene que salir por algún lado. ¿Y qué ocurre? Come las uvas, transgrede la ley, y hay resultados pues punitivos, ¿no? No solamente se comió 2 hadas,
¿no? Si no, se le restringe completamente. Nos has traicionado, se te dio una indicación como muy básica de no hagas tal, 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 tal y tal, y lo terminaste haciendo. ¿Sabes qué? Bye, ¿no? Sí. Voy a seguir con el siguiente velo de la fantasía, ¿no? Justamente para hablar de toda esta parte punitiva, ¿no? Y justamente con, ¿y el ahora qué hago? ¿No? Si llevaba a cabo una misión y me acabas de decir, ¿sabes qué? Bye, tu alma no va a regresar, ¿no? Eras nuestra salvación y ya, pues ya fue, ¿no? Ya, No, ya. ya, ya, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y dice, la oclusión narrativa del antagonismo. Lo que mencionaba, sabe muy diferente el relato, ¿no? Dentro de lo terapéutico, ¿no? Para también no cerrarnos estrictamente el psicoanálisis, sino otros dispositivos, que suena bien diferente en un lugar de narrador como víctima, ¿no? Y todo eso abrasivo, agresivo, ¿no? Justamente como antagónico, a ser un participante activo. ¿Sabes qué? Pues es que mi madre quizá no era tan mala como yo le estuve contando, si yo también era un hijo, un vital por cual, ¿no? Si era latosón, si era rebelde, sabe bien diferente. Y la fantasía justamente cómo va organizando eso, ¿no? Porque dentro de la propia fantasía, pues uno, si bien no sabe que está inmerso, ¿no? Porque eso es una de las cosas. No es de, ay, es que estoy fantaseando, ¿no? No, no es no es así de simple, ¿no? Porque sigue siendo una realidad hasta cierto punto palpable para el sujeto, ¿no? Justamente en la clínica, cómo, cómo poder bajar, ¿no? Un discurso completamente delirante. No, es que realmente no ocurre eso. ¿Cómo convences a la persona? No se puede, porque esa es su realidad, ¿no? Y Claro. obviamente lo que nos tocaría a nosotros, quizá de la manera más fea de decirlo, pues seguirle el juego, ¿no? O introducirnos en esta parte del delirio. Sí. Pero ahí, de nuevo, ¿cómo va posicionándose el sujeto como tal? Y aquí, si es su propia fantasía, ¿por qué? ¿Por qué se imaginaría al fauno diciéndole, ¿sabes qué? Nos traicionaste, ya, bye, ya nada, ¿no? Si justamente la fantasía se puede ver como un mecanismo que va a tratar de sustituir una realidad que realmente no nos entra, no es asequible, ¿no? Con algo muchísimo más grato. Podríamos regresar a justamente esta parte de pegan un niño, ¿no? ¿De te pegaron? No, no le pegaron. Pero si hay una fantasía justamente de que me pegue, ¿no? Aquí justamente se va complejizando de que no nada más es bueno, arcoíris, unicornios y demás, ¿no? Sino como nosotros mismos nos vamos poniendo trabas, ¿no? Y uno no se da cuenta. No es como, ay, ¿saben qué? Hoy voy a ser muy punitivo contigo. No ocurre así. Ocurre de manera inconsciente, justamente. O sea, pero es que también hay una parte de la cual no nos podemos salvar, pues es de la culpa, ¿no? Exactamente. O sea, eso que atraviesa de la cultura no es sin costo, ¿no? No es sin pago, ¿no? O sea, ahí aparece la culpa. Y me quedo pensando ahorita cuando dices el lugar activo de la narrativa, o sea, en donde estamos en esta escena, ¿no? En donde está el festín, y entonces uno puede decir, maldita uva, ¿no? Ella que se puso ahí tan sabrosa y suculenta, ¿no? Ni modo que no me la comiera, ¿no? O sea, donde no hay, sí, donde en una narrativa podríamos pensar que la niña no tiene ninguna responsabilidad de haberla comido, ¿no? O sea, pensando en este caso, ¿no? Mm. Es lo que nos permite a lo mejor problematizar con la película, ¿no? Pero me pongo a pensar, ahorita que hablaba sobre la cuestión del deseo de este cuento de Jacques Cassot, ¿no? De Diablo enamorado, donde todo este cuate dice, híjole, pues qué mal me ha ido, ¿no? Hasta que le dice el diablo, pues eso es lo que tú has querido, ¿no? Es lo que
tú has puesto en juego, ¿no? Y desaparece ahí el pago, ¿no? El costo. No es de gratis, no es una cuestión como, no sé, si Dios, los dioses del universo te pongan, ¿no? Sino más bien el lugar en donde uno se coloca frente a eso. Bueno, lo digo muy sencillo, como si hubieran pasado 10 años en análisis, ¿no? Regresamos justamente a las uvas, no comas nada. Oye, es que pasó algo, ¿no? Justamente esto es muy infantil, ¿no? De no querer aceptar la culpa. ¿Qué pasó? Es que me comí 2 uvas, pero creí que nadie se iba a dar cuenta. Exacto. ¿No? Esta cosa muy, muy super yoica, porque se habla a veces de que el super yo actúa como de inmediato, ¿no? Así de, no, no, y te mete el manazo. No, no ocurre así. No, justamente es un efecto por tiempos, casi como un efecto de abracción, ¿no? Haces algo, te vas dando cuenta, te vas dando cuenta, te vas dando cuenta, y después ahí es donde viene la parte punitiva. Si no, ¿por qué aceptarlo? Al final, ¿cumplió la tarea? Claro que cumplió la tarea, ¿no? Puso la silla, rompió la tiza, hizo una marca en el techo, ¿no? En lugar de hacer una puerta, pues hace una portezuela, ¿no? Y tenía la daga. O sea, no había ningún motivo para, ¿qué cree, señor Fauno? El señor, el señor sin ojos, pues, se comió 2 hadas, ¿no? ¿Cuál sería realmente la función de eso? Sí, exactamente la culpa, ¿no? Y eso es algo, pues, es inherente, ¿no? No, ni si, es inherente en tanto sí se reciben como todos esos estímulos. Por eso regresamos al malestar en la cultura. Si uno no puede suplir sus más bajos instintos y demás sin llegar, porque el Classic Freud, ¿no? Esta parte de la masturbación, ¿no? Que se vuelve tonta, el onanismo es tonto, ¿no? Y esto lo retomaría Lacan, ¿no? Todo ejercicio así, pues es bobo, ¿no? No tiene ningún sentido. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Si transgredemos estas leyes, ¿no? Implícitas, porque hay cosas que en esta orden, ¿no? Esto es como muy, muy claro, no comas nada, ¿no? Si no se lo hubiera dicho, quizá hubiera ocurrido de manera diferente. No lo sé. A mí me deja pensando eso, ¿no? Justamente de cómo se va transmitiendo esto. Ay, Sí, ok. sí. Voy a seguir con otro velo. Ya casi acabamos lo yiyekiano, ¿no? El siguiente es tras la caída. ¿En la película ocurre realmente una caída de la fantasía? Esa es una pregunta importante, ¿no? Si realmente todo eso se disipa, ¿no? Es qué va a hacer el sujeto, tanto se da cuenta que toda esta narrativa es completamente fantástica, ¿no? Que no ha ocurrido realmente, que ha estado viviendo de manera paralela, ¿no? O más bien ha estado pues transitando nada más, ¿no? Qué ocurre con eso? ¿No? ¿Qué tan traumático sería, ¿no? Justamente la caída de la fantasía? Y si se da en la película, yo digo que no. Realmente yo digo que no. ¿Por qué? Por la escena final. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Le disparan y demás. Vienen pues sí, son guerrilleros, ¿no? Junto con la asistente que es coopera con ellos, ¿no? Porque pues, ahí está su hermano. Y ella está en el piso, pues casi inerte, ¿no? Pues se puede mover un poco, quizá no se mueve nada, ¿no? Lo que se mueve, pues es el flujo sanguíneo, ¿no? Y las gotas caen, y ahí es la gran escena, ¿no? Como esa es la fantasía, pero como fantasía de Disney, ¿no? Como la película fantasía. Ahí se abre todo, ¿no? Pero que simbólico, ¿no? Que vista un abrigo rojo con unas botas rojas, ¿no? Y al final lo lograste, ¿no? Y el fauno está ahí. Es un,
el que parece un villano no, es como un héroe, pero quizá no es un héroe, sino solamente sea un MacGuffin para que toda la trama avance. Hubiera sido diferente quizá que entre sus propios cuentos encontrara como la solución, ¿no? En lugar de tener un guía. Y al final, no lo hace, ¿no? Pero creo que nos deja la imaginación de sí, ella va a asumir el trono, ¿no? Junto al padre y a la madre. Pero no cae la fantasía. No cae. Bueno, eso es lo que yo opino, no sé cómo lo hayas visto Me tú. quedo pensando las consecuencias de que no caiga la fantasía, ¿no? O sea, Pues es un delirio. como lo está, sí, claro. O sea, como las consecuencias, pues es rozar con la muerte, ¿no? Es enfrentarse a la muerte, en este caso, ¿no? Y sigue siendo esperanzador a pesar de que justamente con la idea de muerte, ¿no? Porque Lacan lo dice que si hay cosas que son completamente irrepresentables, ¿no? Uno es la muerte, el otro es el paternaje, ¿no? Y me falta uno, pero pues, al caso no viene, ¿no? Eso sería pues, el atravesamiento del fantasma, ¿no? El saber qué hay del otro lado. Sin embargo, no se rompe la fantasía, ¿no? Eso es lo que se mantiene, lo que mantiene Gigi, ¿no? En el desierto de lo real, es bueno, a nosotros que nos toca, ¿no? Si tenemos toda esta imagen fantasmática, ¿no? Y el velo fantasmagórico, y lo ideal sería atravesarlo, ¿no? Pero genera mucha angustia. ¿Qué hay detrás de eso? Pues dice, pues la nada, puede ser el gran otro, puede ser lo real como tal, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Y si igual si nos queremos poner sartreanos y heideggerianos, ¿no? Pues, muerte, ¿no? Pero ella ve la muerte, no, ella ve una escena donde al final va a sentarse en el trono, ¿no? Y no solamente está el fauno y no está el rey y la reina, sino es un séquito, ¿no? Porque parece una sala de juicios, ¿no? Y al final todos se levantan y le aplauden, ¿no? Y recuerdo mucho el final de Evangelion, ¿no? Al final todos, bien, Shinji, lo hiciste bien, ¿no? No cae, no termina cayendo, entonces no hay algo traumático. Bueno, se está muriendo, ¿no? Bueno, ¿qué más traumático puede ser eso? ¿No? Pero ¿realmente será asequible la idea de saber si me estoy muriendo o simplemente es como un blackout? Porque lo que termina viendo es otra narrativa fantástica, ¿no? Es ya su alma ya regresó, ¿no? El reino va a volver a su apogeo, todo fine, todo excelente. Sí. Pero quizá ahí la película sí nos ponen, pues es que no se rompe la fantasía, ¿no? Si lo que queremos ver es qué pasa si cayera, ¿no? Pero vamos a tratar de quedarnos en esta idea bonita de, bueno, al final fue un final feliz, ¿no? Porque mucho lo pone como un cuento de hadas, que se acaba, ¿no? Y todos vivieron felices para siempre. Bueno, ya no vivió, o ella no lo sabe. Muertos, pero felices para siempre. Pues, y justamente aquí está el meollo del asunto. Ajá. Y el siguiente velo es la mirada imposible. Y regresamos no solamente a la posición, sino toda la óptica de todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Y esto es como un problema, ¿no? Que trata Blanchot, ¿no? Maurice Blanchot, en este libro que se llama El libro por venir, ¿no? Y es, ok, desde dónde, si nosotros leemos, por ejemplo, Moby Dick, ¿no? O leemos La Metamorfosis de Kafka, ¿cuál va a ser nuestra posición en el relato y qué va a tener primacía, ¿no? Porque bien, tenemos varios elementos alrededor. Vamos a tomar Moby Dick, ¿no? Entonces, aquí
¿dónde nos posicionamos nosotros en toda esta narrativa? Que pues sí es fantástica, ¿no? Porque no nos está ocurriendo, ¿no? Realmente la escena dentro de la realidad es pues yo en mi sillón, ¿no? Leyendo Moby Dick, ¿no? Es, ¿qué vamos a ver? Moby Dick, bueno, el cachalote o la ballena blanca, depende de la traducción, pero sabemos de qué hablamos. O hablamos del Capitán Ahab, o hablamos de nosotros como un observador completamente omnipresente. Y una postura que un amigo me mencionó, y nosotros podemos ser el almirante, porque el almirante realmente es el narrador, ¿no? No solamente tenemos una ballena, tenemos el capitán, no tenemos nosotros como observador omnipresente, y tenemos al narrador, ¿no? Al almirante del Capitán Ahab, ¿no? Que de eso va a tener primacía en el relato. Si vemos en esta fantasía, es bien, ella tiene que cumplir las tareas, ¿no? Que es obtener la llave del sapo, ¿no? Obtener la daga de esta criatura, y al final que es derramar la sangre de un inocente, ¿no? ¿Dónde está puesta ella? ¿No? ¿O qué debemos tomar? En este caso, si al fauno, o las pruebas, o ella como la heroína, ¿no? Y si lo vemos de una manera muy junguiana, la heroína tonta, ¿no? La heroína torpe, con esta imagen completamente arquetípica. O nosotros metiéndonos en ese delirio también, como un observador completamente omnipresente, ¿no? Que no es una intervención, ¿no? Solamente nos quedamos viendo de manera morbosa qué ocurre. ¿Y qué va a pasar justamente en toda la fantasía? ¿Dónde está puesta ella? Si ella como protagonista, ella como papel secundario, si lo queremos llamar así, ¿no? Ella como víctima de la situación. Okay. Está curioso, ¿no? A mí se me hace muy curioso, justamente de, ok, tenemos una situación completamente irreal, ¿no? Hablando de realidad, de una realidad concreta que nosotros podemos ver, ¿no? Si lo queremos ver hasta de manera fenomenológica, ¿no? De lo que nos dan los sentidos, donde nosotros estamos colocados. Regreso al punto, sabe bien diferente una narrativa de víctima a una narrativa de participación activa. Claro. ¿Cómo vamos? Pues me parece bien interesante esto que estás diciendo, ¿no? O sea, híjole, es que me remites a algunos textos, ¿no? O sea, no sé si vayas a agregar algo más de Zizek o... Sí, el último velo. Ok. Es el último. Vale. Y justamente el último, que no debió ser el último, que sinceramente debió estar en el medio, se llama la transgresión inherente. Y aquí sí se va a poner en pugna lo que es esta parte del deseo, ¿no? La fantasía como reguladora del deseo, ¿no? Y justamente ante la transgresión, valga la redundancia, los efectos que va a tener, y regresamos a la parte de la culpa, y vamos a regresar a la escena de las uvas. Ok. ¿No? De nuevo, una fantasía que debería hacernos la vida de color rosa, ¿no? ¿En qué momento tendría que ser abrasiva, no aversiva contra nosotros? No debería, ¿no? Y sin embargo ocurre. La escena que a mí me queda mucho más clara es la de las uvas, ¿no? Sí. También la escena que me va quedando justamente claro en esta parte de transgresión, porque el coronel dice que la niña quede fuera y la madre duerma en la habitación sola, ¿no? Y sin embargo, pone la mandrágora y diario le da de comer hasta la escena donde ella está bajo la cama hablándole de, es que no te mueves, ¿no? Estás enferma o algo. Y el coronel la toma de los tobillos y la saca, ¿no? Sí. Porque ahí está irrumpiendo una orden que se le dio y es, no puedes entrar a esa habitación, porque si lo vemos en la película, ella en ningún momento vuelve a estar con la madre en esa habitación, ¿no? Sino en las áreas comunes, ¿no? Mira, te hice este vestido, ¿no? Para que te veas linda, para que te veas hermosa. ¿Y qué ocurre, no? Y no le prohíben que salga. Eso sí está claro. No le prohíben que salga del campamento ni nada.
pero bajo la consigna de mira este vestido verde, no te vas a ver hermosa y demás. Cuando va al árbol con esta imagen símil a un útero, ¿no? ¿Qué hace? Pues se lo quita y se termina enlodando y demás. ¿Y cómo regresa? Empuercadísima. Pero el vestido no queda intacto. El vestido, como quedó afuera y estaba la intemperie, pues termina igual o más enlodado que ella, sin meterse justamente al lodazal, ¿no? Y regresa. ¿Y qué le dice a la madre? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿No? Justamente te lo di para que te vieras hermosa, ¿no? Te lo hice, ¿no? Porque ella lo fabrica. Te lo hice Ajá. para que te vieras bien, ¿no? Y mira, mira, está puerquísimo, ¿no? ¿Qué hiciste? Y pues llora, ¿no? Es Y como si cada uno de los mandatos del fauno no fuera sin consecuencia, ¿no? exactamente. O sea, cada lugar que tiene la fantasía no es sin paga. No, El regaño de parte de la madre, el regaño por parte del fauno y al final, pues bueno, el llevar el hermano al laberinto, pues el pago es la vida, ¿no? sí, y lo dice, princesa, ha tomado una excelente decisión, ¿no? Y demás, porque sí, la sangre de un inocente no era un otro, ¿no? Sino era el propio sacrificio, ¿no? Ella misma debía de morir para abrir la puerta del laberinto y poder regresar, ¿no? Sí, nada es de gratis. Y si lo pensamos bien, ¿no? Justamente con todo este folclore de cuentos infantiles, ¿no? Porque nosotros lo vemos desde Disney, ¿no? Desde que no hay consecuencias y vivieron felices para siempre, ¿no? Realmente los cuentos no fueron escritos así. El cuento del lobo bobo termina sin cola, ¿no? Porque se le congela. El lobo y el sastre, justamente para su propia supervivencia, ¿qué pasa? ¿No? Huyendo, el sastre le corta la cola con las tijeras, Sí. ¿no? Y lo pone así como, ay, es consciente. No, pues es el lobo es bobo. Justamente todo el simbolismo. El lobo sí puede tener mucha fuerza, velocidad, pero es tonto, ¿no? Y no se da cuenta de las consecuencias hasta que ocurre. Todas estas colas terminan siendo un pago, ¿no? Un pago por sus acciones que pues, al final no termina haciéndolas, ¿no? Pero el intento de, sí es pues sí tiene su cuota, Claro. ¿no? Para todo hay que pagar peaje y pues los que hayan estado, ¿no? en análisis se dan cuenta de eso, ¿no? Justamente de la función del pago y que pues no es gratis y no solamente me estoy refiriendo a este ámbito monetario. Claro. Y ahí acaba los siete velos de Zizek, ¿no? Hay más ejemplos, ¿no? Realmente hay más ejemplos. Y hablando de esta parte de culpa y esta parte punitiva, Zizek toma el ejemplo de Vértigo, ¿no? De Hitchcock. ¿No? El plot de la película es un policía retirado, ¿no? Que está trabajando como investigador privado y uno de sus colegas le dice, oye, siga a mi esposa, ¿no? Porque creo que anda haciendo algo, ¿no? No sé, pero síguela, ¿no? Y los primeros planos pues son bastante sosos, ¿no? Pues si la va siguiendo, se ve el puente, ¿no? En Golden Gate, bla, bla, bla. Entonces la va siguiendo hasta un faro, ¿no? Ella sube al faro, él sube y pues la mujer pues, se lanza del faro, ¿no? Y muere, ¿no? Se estampa con el piso y muere, obviamente, ¿no? Si aquí no había piso de ligas, no es un tumbling, no, pues muere, ¿no? Y él de por sí no quería subir porque por cierto evento del pasado, pues él sufría vértigo, ¿no? Pero ¿qué ocurre después? Ah, para esto, esta mujer estaba poseída por uno de sus antepasados, ¿no? Que estaba plasmado en un cuadro, ¿no? De esos, un terror bastante curioso, ¿no? Ajá. Y cómo funciona la fantasía, justo
este ex policía se encuentra una mujer muy similar a la que murió, ¿no? Y ella le coquetea y lo seduce y demás. Y él no cede, no cede. No, no, por, no porque no quiera, sino porque no puede. ¿A qué voy con esto? Con la imagen fantástica o, ay, o fantasmática, ahí como reguladora del deseo, es no puedes estar con esta nueva mujer, ¿no? Porque sigues torturándote por la muerte de la primera, ¿no? Entonces va girando así, ¿no? Cada vez que piensa en ella, él se tortura una y otra y otra y otra vez con, ay, es que, ay, es que no, ay, es que no sé, no, yo creo que no se arma, ¿no? Pero siempre se está martirizando, ¿no? Justamente va regulando el deseo y lo va pastoreando, lo va pastoreando, lo va pastoreando, pero no se cumple, ¿no? Ahí está hay justamente otra función de la fantasía, ya de manera un poquito más acotada, ¿no? Si ya hablamos de regulación del deseo y bueno, ¿y qué deseo, no? ¿Qué tengo que desear o cómo debo de desear? Ahí está. No puedes desear a esta persona. ¿Por qué? Porque ya se te murió una. Y a ti que te asegura que no vuelva a subir al faro y muera. ¿Cómo veis? Uf. Pues bueno, creo que dejas ahí el tema bastante interesante como para seguirlo problematizando. O sea, justamente esta parte en donde, no sé, como tú lo llamas, ¿no? El Classic Freud nos podría pensar que esta idea de la fantasía es únicamente una función creadora, pero también puede ser una cuestión cultígena, persecutoria, bueno, ya después todo lo que tendrá que ver con la distinción entre lo fantasioso imaginario y lo fantasioso simbólico, su desdoble frente a lo real, y me parece que pues es un tema para seguir problematizando. Esta película nos ayuda como a ir siguiendo un poco del tema, ¿no? Como para empezarlo a abrir, pero bueno, me parece que el tema de la fantasía, mi estimado Tocayo, pues es un tema uf, amplísimo, ¿no? Amplísimo. ¿Te parece bien? O sea, vos pienso darte un par de ideas y, en lo que la banda que nos está viendo pues pone sus preguntas, sus comentarios ¿Mm? y cerramos ahorita con sus comentarios. ¿Te late? Órale. No sé, o sea, a mí de pronto, como la primera vez que la vi, híjole, no me acuerdo hace cuántos años salió, pero ya tiene un buen rato, eh, me recordó muchísimo al libro de Lewis Carroll, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, pero como 50 años después, ¿no? O sea, Lewis Carroll lo escribe a inicios del siglo pasado y esta película aparece como ambientada a mediados del siglo pasado, ¿no? Mm. Es como esta idea de la niña en la fantasía activa, ¿no? Muy, como con referentes muy parecidos, ¿no? La parte en donde entra a la madriguera, ¿no? Esta parte de preguntarse si neta es Alicia, ¿no? ¿Qué tan Alicia es? ¿Qué tan Ofelia es, ¿no? Muy puesta. Me parece que lo que intenta, eso ya es mi idea, ¿no? O sea, la neta no sé si era lo que intentaron, es mi lectura, ¿no? O sea, como más bien llevarlo a una problemática que está anclada también a lo actual, pero una problemática de la época franquista, ¿no? De estos discursos totalitarios, estos discursos eh, que hablan sobre división, sobre supremacía, y bueno, nada muy alejado y muy extraño, no podemos decir, puta, eso ya pasó hace 50 años y ya nada de eso acontece, ¿no? O sea, yo me quedo pensando mucho cómo poderlo llevar a la clínica, cómo poderlo llevarlo a la cultura, cómo llevarlo a la actualidad. Y pienso en lugar de la fantasía en los niños, por ejemplo, en toda esta cuestión del encierro, ¿no? Todo lo que está pasando ahora con la pandemia, toda la cuestión de estar, no sé ya ni cuántos días llevamos encerrados, pero me parece que es un recurso que el niño encuentra, ¿no? Que en la escuela, con los amigos, que se convierten en Power Rangers o en Tortuga Ninja, encuentra una forma de descarga de fantasía. Sin embargo, ahora en una cuestión de estar en un encierro, hay formas en donde podemos ver que el niño encuentra para poder fantasear.
No es únicamente un recurso infantil, pero me parece que lo podríamos eh, anclar o hilar con un recurso infantil. No es únicamente de los niños, pero creo que es un recurso de los niños. Me quedo pensando en esos temas, ¿sabes? O sea, creo que es una película que habla de temas de mediados del siglo pasado, muy actuales, con referentes a la fantasía, que no podríamos estar pensando aislados, que también son actuales, y que nos ayudan a problematizar formas de trabajo en nuestra labor clínica. No con la intención, y estoy totalmente de acuerdo, de hacer un análisis, ¿no?, del personaje, sino más bien cómo nos ayuda pues este personaje de Ofelia y esta película como para poder pensar justamente el lugar que ocupan los niños en nuestro consultorio, ¿no? ¿Qué tal si lo pensamos justamente con esto del encierro, ¿no? Y que nosotros vamos a la vanguardia con teorías conspiranoicas, ¿no? Esto es bellísimo. Bueno, a mí se me hace bellísimo, ¿no? Cómo va operando toda esta parte fantasiosa, ¿no? Es que se están robando el líquido de las rodillas, ¿no? Que no saben cómo se llama, pero saben que cuesta más que el oro, ¿no? O es que les están inyectando mercurio. Y entonces, como van a instalar antenas que del 5G, pues va a generar un efecto microondas y pues vas a explotar, ¿no? Escuché otra nueva de, bueno, ¿y la vacuna qué va a tener, no? Bebitos licuados, ¿no? Todos los bebitos abortados, pues va a ser la vacuna. Ahí va a venir de Bill Gates, ¿no? Justamente, ¿cómo va operando todo esto en el imaginario, ¿no? Y si queremos posicionarlo con algo de la película, en esa advertencia del banquete, no comas nada, vas y haces lo que tengas que hacer y se acabó. ¿Cómo no lo podemos ver afuera de sana distancia? Si vas a salir a lo que sea completamente necesario y si vas a ir, lleva cubrebocas, careta, gel antibacterial y demás, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ya lo vimos en las noticias a estas personas que estaban formadas alrededor de Parque Delta porque habían anunciado que ya le iban a abrir, ¿no? Entonces, ahí hay una transgresión de si vas a salir, que sea esencial, que voy a trabajar, que tal cosa y demás, ¿no? Y si lo queremos acotar en esta cosa como que nada más en los principios de fase roja, de no salgan, solamente salgan los médicos, y si van a salir, sana distancia, ta, 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 ta. ¿Y cómo ocurre eso, no? En esta parte transgresora de, pues me voy a ir a formar 1 hora alrededor de Parque Delta para entrar al centro comercial a comprar no sé qué. O a no comprar. Exactamente. Y no solamente pasó lo de Parque Delta. Están las fotos de eje central de la gente alrededor de la Plaza de la Tecnología, ¿no? De no salgas y si sales haces tal, 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 tal y te regresas a tu casa, ¿no? Y ahí están formados. Y en ese caso, ¿dónde estaría el fauno? Es hasta que algo pasa, ¿no? Es que yo le traje a mi hijo bien, él venía tibio, ¿no? Es que aquí me lo mataron, ¿no? Es que salió de su casa, tal, tal, tal. No, bueno, sí, ¿qué cree? Sí pasó algo. Es que salía el Seven sin cubrebocas y alguien me estornudó y pues, heme aquí, ¿no? O sea, la fantasía es algo pueril, sí, ¿no? Y Freud lo dice bien claro, justamente utilizando la metáfora del soldado, ¿no? No nada más porque no vaya atravesando las etapas significa que no vaya a haber soldados en ese puesto, ¿no? En esta cosa muy oral, muy anal, muy genital, ¿no? Muy fálico, muy genital, ¿no? No, sino siempre va a este circuito. Pero ¿cómo va operando hoy día? ¿No? Y eso es algo bien curioso, o sea, cómo tratar en la clínica todas estas ideas fantasiosas de es que nos están robando el líquido de las rodillas, es que el coronavirus no existe, es una cosa completamente del gobierno, ¿no? O es un arma química, bacteriológica para controlar a las masas, ¿no? ¿Cómo quitas a esas personas de esa narrativa, ¿no? O cómo trabajarla. Buenísima pregunta. No, o sea, sí lo podemos ver y es un contexto, o que no es un contexto bélico, pero es algo que se ve es que es totalitarista, ¿no? Aquí se está exigiendo
que haya toque de queda. No puede haber toque de queda porque es anticonstitucional. Pero ¿por qué lo estás pidiendo? Si seguramente tú también sales, ¿no? No hagan fiestas y seguramente, ay, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Me voy a ir a la fiesta COVID en las Águilas, ¿no? Para generar esa inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, ¿cómo piden toda esta cosa punitiva y sin embargo siguen transgrediendo? ¿No? Y esa es una situación completamente actual. ¿No? Lo podemos ver en la televisión, y los que no vemos televisión podemos ver todo eso en YouTube, o en Twitter, o en todo, porque todo esto sigue de manera muy palpable, no es de, ay, pues si no veo la tele no pasa nada, ¿no? Seguramente el COVID se va, no. ¿No? Esto es algo, es una realidad completamente fáctica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que lo que estás mencionando, bueno, nos deja la pauta como para otro cine debate, mi estimado Daniel, ¿no? Para poder continuar justamente ahora con el otro lado de esta, o sea, encajarle un poco más el diente, porque creo que lo da el tema para hablar del lado también de lo doloroso, de lo culpígeno, de los pagos que trae la cuestión fantasiosa, ¿no? Te leo algunos comentarios que aquí nos pusieron. Ok. Ya se te fue la luz. Ya, todo bien. Nos están viendo desde Toluca, saludos a Jordi. Rosa María te saluda también. Itzel de la Cruz dice que ay, qué feo caso, ¿no? Rosalinda dice, buenas tardes, mucho gusto en escucharlos. Natalie Nudelman nos saluda desde Puebla. Saludos. Super Delirio, dice Jordi. Nos manda saludos Víctor Manuel Reyes Ferriz. Hola Vic, ¿qué tal? Hizo una película bastante densa, por cierto. Sí, oye, o sea, también mucha gente me ha dicho eso, o sea, híjole, es que es una película, ahí voy a echar de cabeza a mi esposa, ¿no? La estaba viendo con mi esposa y me dice, es que, ay, me causa algo, está, uy, ¿no? Está ahí, pues a mí también, la verdad es que hay escenas, pues muy, muy del Toro, ¿no? Muy del Toro, que te hace, que te produce, ¿no? El buen Osvaldo también nos manda ahí abrazos a los Danis, dice los buenos Osvaldo. Saludos, Osvaldo. Dice Víctor Manuel, sobre las limitaciones que hablabas hace ratito, dice, esas limitaciones son denominadas pacto social, según Rousseau, que delimitan los derechos de una sociedad para el beneficio de todos. Nos manda saludos, ya los leo y ya ahorita cerramos, ¿vale? Mari manda saludos también, Mari Silva, saludos a Lev. El buen Roberto también te manda saludos. Saludos. Pues Rosalinda quedó impactada, mi estimado, dice, ups, qué intenso, dice. Es un tema intenso. Sí. Y aquí te dejan este lema, si te toca, te trastoca. Completamente de acuerdo. Saludos desde Morelos, dice Telma. Un gran debate y esperan la segunda parte, mi estimadísimo tocayo. Para cerrar, ¿qué? ¿Qué hay, mi estimado Daniel? ¿Qué hay? Pues... los invito a ver la película. No los invito a justamente que lo vean con esta óptica como tan... no sé, bajo este lente, ¿no? Véanla y pues, que nos compartan impresiones también, ¿no? Aquí es totalmente mi opinión y cómo yo lo vi, ¿no? Pero es interesante saber pues, cómo lo vieron, ¿no? Los demás. Oye, ¿podrías poner el libro de nuevo? ¿Cuál libro? ¿Cuál de todos? ¿El de Gilbert? Sí, se llama El acoso de las fantasías. El acoso de las fantasías. Sí, espera, ahí está. El acoso de las fantasías, Slavoj Žižek, y es editorial siglo XXI. Siglo XXI. ¿Mm? Ok. Ese se encuentra aquí en México, ¿verdad? Sí, ese de siglo XXI sí llega acá. Sí, sí, se puede conseguir en Gandhi, en Sótano, Péndulo, donde gusten. Sí hay. Bastante bueno, recomendado y también para los que les interese clavarse con un poquito más con Žižek. Hay dos películas y están en YouTube, ¿no? Subtituladas. Una es La guía de perversos para la ideología, donde va a trabajar
Titanic, ¿no? Y otras películas bastante curiosas, con una óptica bien diferente, no se lo van a esperar. Y justamente donde trata Vértigo es la guía de perversos para el cine, ¿no? Las dos están en YouTube, los invito a que la vean, ¿no? A este filósofo, Slavoj Žižek. Si no, subimos el post al ratito ahí con el nombre del libro y estas dos películas que nos recomiendas, mi estimado Daniel. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues para cerrar nada más, invitarlos y a platicarles nada más del libro que se está trabajando acá en Casa Lev, que es un libro con algunos textos de algunos compañeros de diferentes partes del mundo, de España, de Colombia, de Costa Rica, de Puerto Rico, de México. Y bueno, pues es un libro que sale próximamente en el mes de octubre. También por aquí lo van a poder conseguir. Estamos convenciendo al buen Daniel también para que nos haga su análisis sobre esta película. Muy rico, mi estimado Daniel, muy rico el debate el día de hoy. Me pareció muy fructífero y creo que nos deja muchas cosas que pensar. Te agradezco mucho, mucho, porque, pues bueno, nos dejaste con un montón de cosas en la cabeza. Sí, no, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? El considerarme y pues a darle, ¿no? A este libro. Suena bien interesante. Pues sí, me parece que estará muy rico, muy interesante, entonces ya, espérenlo pronto, ya vendrá en el mes de octubre, si todo va como queremos. Pues bueno, les agradecemos mucho que se hayan conectado. La próxima semana nos conectamos miércoles a las 7 de la noche para platicar un ratito más. Mañana les subimos el cartel de la próxima semana. Y bueno, les mandamos un abrazo libre de COVID. Cuídense como dice el buen Daniel, Susana a distancia. Muchas gracias, mi estimado Tocayo. Gracias. Saludos y pues a darle. Vale, ¿no? cuídense.